Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 13 de enero de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Condenado el coronel Sánchez Rubiano por la desaparición de 2 personas, con una pequeña circunstancia, y es que está prácticamente demostrado que no hubo desaparecidos del Palacio de Justicia. La Fiscalía General de la Nación empezó a hacer unos estudios que le fueron dando positivos en el sentido de que restos que tenía en su poder desde hace mucho tiempo, que había recibido de la Dirección de Antropología de la Universidad Nacional, resultaron ser de los desaparecidos. Ahí están todos, no hay desaparecidos. Y sin embargo condenan al coronel Sánchez Rubiano. Y no por la única desaparecida, que sí la hubo, que es la guerrillera Irma Franco, que estuvo en la casa del florero. Es de la única de la que hay pruebas clarísimas de que salió con vida. Estuvo en la casa del florero y se la llevaron unidades de inteligencia militar. Eso hay que investigarlo. Esa es una mancha dentro de todo ese proceso y hay que averiguarlo. Pero el coronel Sánchez Rubiano no ha sido condenado por esa circunstancia, sino por la desaparición de 2 personas que no están desaparecidas. Sus restos los tiene la Fiscalía General de la Nación. Así es la justicia colombiana. Lo último en Venezuela. En Venezuela estamos asistiendo a una tragicomedia, a una opereta que no tiene precedentes. Ya entonces los delegados o los diputados elegidos por el Estado Amazonas, que son indígenas, han dicho que los dejen retirarse de eso, que ellos no quieren seguir. Entonces queda la oposición con una grande mayoría, pero que no forma parte, que no alcanza a las 2/3 partes de todos los que componen la Asamblea Nacional. Pero si uno quita los 3 del Amazonas y ya no son parte de la Asamblea Nacional, vuelve a quedar las 2/3 partes. Pero la Asamblea Nacional tampoco sabe qué hacer y dice que va a esperar decisiones del Tribunal Supremo, que fue elegido por la Asamblea Nacional contra la Constitución y contra la ley. Esto es una opereta de nunca acabar. La cascada de los impuestos. Ahora hay discusiones dentro del gobierno mismo. El ministro de Comunicaciones, el MINTIC, el doctor Luna, está diciendo con toda razón que un impuesto a la tecnología retrasa el proceso de modernización del país y el proceso de aprendizaje y todos los procesos. Sancionar con impuestos a la tecnología es una cosa retrógrada, retardataria. Tiene razón el ministro, pero no la tiene el otro ministro, el de Hacienda, que está buscando recursos en cualquier parte. Y como se están vendiendo muchos teléfonos celulares y muchas tabletas y muchos computadores personales, hay que grabarlos, porque de lo que se trata es de tapar huecos de cualquier manera, sin pensar en los efectos desastrosos que esas recaudaciones producen sobre el desarrollo de la nación. ¿Por qué quieren vender a Isagen?, se pregunta la gente, si es un excelente negocio, si tiene activos que no han sido considerados en su valor, si de eso depende la soberanía energética del país, si Isagen es la joya de la corona, ¿por qué la quieren vender? Y la quieren vender a menosprecio en dólares. Y curiosamente, se la quieren vender a una empresa canadiense que es la única postora, lo que significa que no hay subasta, una subasta por definición de diccionario. Ni siquiera hay que ir a los códigos, por definición de diccionario. Es un proceso donde concurren varios postores. Cuando hay un solo postor, no hay subasta por sustracción de materia. ¿Por qué entonces contra todo, contra la razón, contra el orden jurídico, contra los intereses del país se va a vender a Isagen? Por una sola razón, porque están desesperados por recursos, por plata, no la tienen. Es que con la plata de Isagen se van a desarrollar las 4G. A ver, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo y cómo lo dijo? ¿Y qué garantía hay de eso? ¿Y cómo es la cosa con la
financiera nacional y el apalancamiento de sus recursos. Nada de eso está claro, nada. Lo único claro es que venden a Isagen contra viento y marea y se lo venden a una empresa canadiense donde aparecen las orejitas del lobo, las de Tony Blair, el amigo de Juan Manuel Santos, amigo o socio o ambas cosas. En todo caso, esa es la historia de Isagen. Petróleo en el filo de los $30, inclusive estuvo por debajo de los $30 ayer. Y uno se pregunta, ¿dónde está mi plata? La plata del petróleo a $130 y a 120 y a $100, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Recibimos una lluvia de dólares procedente del petróleo. ¿Qué la hizo Juanpa? La distribuyó en mermelada, es decir, se la robó a los colombianos para hacerse elegir presidente y para mantenerse en el poder. Y los de la mermelada ahí están firmes. Ahí está el señor Roy Barreras diciendo que ya están en campaña por el plebiscito. Campaña que a propósito va a tener un nuevo capítulo con el gobierno que va a ir a 10 departamentos distintos a hacer grandes campañas que por el posconflicto. A ver, eso no es más bien propaganda y propaganda oficial y propaganda pagada con el impuesto, los impuestos de los colombianos al famoso plebiscito. Eso es obvio. De manera pues que ahí estamos, lo comentaremos debidamente. La explosión en la zona turística de Estambul deja 10 muertos. Esto es una cosa muy grave, es la zona clave de Estambul. 9 fueron alemanes, turistas alemanes que fueron asesinados por una bomba terrorista en la capital de Turquía. La muerte de Carlos Muñoz nos duele por muchas razones. Un gran señor, un grande artista de la radio, de la televisión, del teatro, un hombre excepcionalmente dotado que está ligado a grandes empresas culturales del país, a grandes series noveladas de calidad como las que se produjeron en Colombia en mucho tiempo. Pero es que además Carlos Muñoz murió de una bacteria en un hospital. De esos casos ya ha habido varios. Estamos recordando en este momento el nombre de Carmiña Gallo, que también murió de lo mismo. Mueren de bacteria por una hernia diatal. Por Dios, es una cirugía menor. Quien lo ha experimentado lo puede decir. Y lo operan a uno al mediodía y por la tarde ya está en su casa. Y de eso se muere. Hay una bacteria. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, si tuviéramos ministro de salud, ya estaría diciendo qué es lo que sucede, cuál es el foco infeccioso que hay en una clínica muy conocida de Bogotá. Los nexos del Chapo y Otoniel. Ya pues resolvieron que el narcotráfico lo hace todo Otoniel y que Otoniel era el que suplía de cocaína al Chapo Guzmán. ¿Y el resto? Pues es que el resto es el de las FARC, que es la parte mayor. Las FARC son el gran cartel de la droga, pero hay que taparlo. Entonces ahora es Otoniel. Y la policía habla de los nexos de Otoniel con el Chapo. Ni una palabra de las FARC, ni una palabra. Esto es inaudito. Es que nos creen tontos, nos creen caídos del zarzo, como diríamos en Caldas y en Antioquia. Los 15 años del Plan Colombia. No sé qué es lo que se va a celebrar, porque pues el hecho es cierto. Hace 15 años se inició el Plan Colombia para rescatar al país de la ignominia donde estaba después de la elección de un presidente de la República con dinero del narcotráfico. Entonces había que recuperar el país y había que dar la gran batalla, la batalla contra el narcotráfico, que empezó a darla Andrés Pastrana, que la dio a fondo el presidente Álvaro Uribe Vélez y que la acabó Juan Manuel Santos. Entonces, ¿qué es lo que van a celebrar? Los Estados Unidos ya se dieron cuenta, pues tardecito, porque Obama no es así el más listo del mundo en este tema de relaciones internacionales, pero para ellos está claro, para la Secretaría de Estado,
de que en Colombia se abandonó la lucha contra el narcotráfico y que estamos convertidos en un mar de coca y que lo de La Habana es la gran lavandería de dinero del siglo XXI, como bien lo ha denunciado el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, al que a propósito le tienen enfiladas todas las baterías en el nuevo Consejo de Estado. El Consejo de Estado compuesto por personas que llegan con compromisos en firme de manifestarse de la manera que convenga a sus electores, es decir, al Consejo Superior de la Judicatura, es decir, a la mayoría del Congreso, es decir, a Juan Manuel Santos. El último discurso a la nación de Obama sucedió ayer en la noche. Hablaremos de ese tema, Cristina Londoño nos lo comentará con profundidad. Obama, que tomó el camino de hablar del legado que deja y de fijar directrices para el futuro, obviando los inmensos problemas que tiene la nación en este momento y que tiene que enfrentar, porque Obama es el hombre de los discursos, no es el hombre de las dificultades como Simón Bolívar. Incidente de Irán con Armada de los Estados Unidos. Los iraníes pusieron preso una embarcación de los Estados Unidos o dos pequeñas embarcaciones con 10 marinos que han sido retenidos. Irán dice que los liberará en el día de hoy. Estamos atentos a ver si esa liberación ya se produjo. No olvide que allá van bastante adelante respecto al horario nuestro. Para Cilia, la primera combatiente, es decir, la esposa de Nicolás Maduro, sus sobrinos, los que fueron capturados con casi 1 tonelada de cocaína y que están siendo juzgados por narcotraficantes en los Estados Unidos, son unos secuestrados. Esa es la manera como ella responde a la vergüenza familiar y nacional de que sus sobrinos estén dedicados al narcotráfico. Nuevo conflicto con Kim Jong-un. A este locato a veces no lo toman en serio, pero no hay nada más peligroso que un loco con un arma en la mano. Loco desatado, desaforado, que ha perdido contacto con la realidad, con un cuchillo en la mano, o con una pistola, o con una bomba atómica, es un peligro inmenso. Kim Jong-un, si no tiene bomba de hidrógeno, tiene con seguridad bomba atómica. Y ese hombre es un peligro inmenso, desafía permanentemente a Corea del Sur, es un desafío para la humanidad. La gente en Corea del Norte se muere literalmente de hambre. El único presupuesto es el presupuesto para alimentar un ejército, el ejército más poderoso del mundo, de acuerdo a las posibilidades de una nación, con bomba atómica, una mezcla explosiva. Y a propósito de mezclas explosivas, llega para Israel el 5º submarino nuclear que le fue fabricado y suministrado por Alemania. Con gran celebración, Israel da cuenta de que ya tiene en su poder el 5º submarino nuclear que le fabricó Alemania. Y en Hoy en la Historia, don Sebastián de Belalcázar, en un día como hoy, funda en el año de 1537, el 13 de enero, la muy ilustre e hidalga ciudad de Popayán. Sebastián de Belalcázar, gran conquistador y gran poblador. Quito, Cali, Popayán, Cali, en orden ascendente de norte a sur. Quito, Popayán, Cali, ciudades fundadas por Sebastián de Belalcázar, que hoy fundó en el año de 1537, en un día como hoy, la ciudad de Popayán, la muy ilustre, la muy hidalga ciudad de Popayán, de la que hablaremos en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad y también a sintonizarnos a través de TuneIn en sus dispositivos móviles para que nunca se pierdan de la sintonía. Y como siempre, recuerden que a través de nuestra página de internet nos pueden escuchar desde cualquier punto de Colombia o del mundo, en vivo o en diferido, y nos pueden hacer llegar sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 17 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. La Hora de la Verdad.
con Fernando Londoño Hoyos, en Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Muy buenos días a todos. Pues con esta taza tan rica de café colombiano, empecemos hoy esta mañana y hablemos de la gira que el gobierno anunció por 10 departamentos para implementar programas de conflicto. Una gira que huele, suena y sabe a pura campaña al plebiscito. Una campaña que se hará con los recursos de todos y cuadrando directamente a gobernadores y alcaldes. Me explico. Si para que haya posconflicto es necesario primero aprobar el plebiscito, porque el gobierno anuncia ya una correría por 10 departamentos para coordinar con los gobernadores y alcaldes los programas enfocados a la construcción y consolidación de la paz en las regiones. El nuevo ministro para el posconflicto, que es Rafael Pardo, dijo que empezará su correría acompañado del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y que se reunirán con 10 gobernadores para empezar, porque la idea pues es visitar el resto del país. Aunque el gobierno insiste en que el objetivo es socializar, dicen ellos, esa es la nueva palabra, socializar e implementar el posconflicto, lo que muchos interpretan es una campaña descarada y una compra de votos a través de esos programas que abren muchos, pero muchos interrogantes. Pregunto, ¿qué hay detrás de este programa del posconflicto cuando todavía no ha pasado el plebiscito? ¿No están ensillando antes de traer la bestia, como dice el conocido refrán? ¿Y no les parece que esos programas que el gobierno repartirá entre los gobernadores para que los gobernadores convoquen a los alcaldes saben a mermelada, no creen? Mermelada, mucha mermelada, pero sobre todo mermelada con una condición muy especial, Montserrat, y es que no existe. Al gobierno no le han contado que la plata se le acabó, que estamos en medio de una crisis profunda, tan profunda que se va a vender contra viento y marea, contra toda razonabilidad se va a vender Isagen. Curiosamente a una firma donde aparecen directores claves que son los socios del señor exministro de la Gran Bretaña, íntimo amigo de Juan Manuel Santos, y que estuvo aquí trabajando en planeación nacional. Tony Blair, por supuesto, estamos hablando de él. Entonces, ¿esto cómo es? ¿Cómo es esta historia? El posconflicto, y no ha terminado la conversación de La Habana y no se ha dicho cómo se va a convocar a los colombianos a un supuesto plebiscito para decir sí o no. Y eso empieza una correría con este par de próceres de la política colombiana, Rafael Pardo, tan asiduo como fue y tan entusiasta en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en su primera etapa, como tan directamente me consta, y el señor Juan Fernando Cristo, hombre clave en la elección de Ernesto Samper Pizano con la plata del narcotráfico, con la plata del cartel de Cali. Y Fernando Botero lo contó en su indagatoria, y esa es una pieza pública que cualquiera puede consultar, cómo Juan Fernando Cristo estaba perfectamente enterado de todo lo que se hacía para financiar la campaña con el dinero del narcotráfico. Ahora es el prócer que acompaña a Juan Manuel Santos en la lucha por la paz, que es una lucha contra el narcotráfico. ¿Pero usted se da cuenta de esto? Sí. Bueno, mire, hay una pregunta que hace una oyente en el chat que a mí me parece que describe perfectamente la situación. Firma María Elena y dice, ¿estamos ya en el posconflicto? Pregunta. Yo creo que con eso que ha dicho todo, ¿no? Claro, además porque las FARC no hacen nada. Ya resolvió la policía y resolvió el gobierno que los contactos con el Chapo Guzmán no son de las FARC sino de Otoniel. Entonces ya Otoniel, como no habla y como no se puede defender y como nadie se sabe dónde anda Otoniel es el que hace todos los desastres en Colombia. Las FARC, nada. El primer cartel de la droga del mundo son las FARC. Esos son esos sinvergüenzas con los que conversa tan animadamente el doctor Humberto de la Calle cada cierto tiempo. Precisamente ahora está en La Habana conversando con ellos, es decir, dándose un roce de popularidad con semejantes criminales. Es que esto todo es un contrasentido.
y los Estados Unidos dizque persiguiendo la droga y haciéndole ojitos a los acercamientos de Colombia con los grandes promotores y vendedores y distribuidores de la droga, de la cocaína en Norteamérica y en el mundo entero. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 13 de enero del año 16, son las 6:25 de la mañana. Juanpa pedirá facultades para excarcelar a sus camaradas, los narcoterroristas criminales de las FARC, mientras mantiene el honor militar en las mazmorras del régimen, mientras el asaltante de caminos, como en las diligencias del oeste, el narcoterrorista Romaña, dice que ellos no se concentran en unas jaulas y exige mantener a los héroes de la patria concentrados en los cuarteles y condenados, como lo han hecho con Mejía Gutiérrez, Rito Alejo del Río, el general Uzcategui, Arias Cabrales y ahora Sánchez Rubiano. Rodrigo Granda aseguró que para que se firme un acuerdo de paz en Colombia, estable y duradero, entre comillas, deben ser excarcelados 170.000 guerrilleros que están presos en Colombia, incluyendo el extraditado Simón Trinidad. Es indudable que en un arreglo final todos nuestros presos, todos, sin excepción alguna, deben recobrar su libertad. Esto sí sería un pacto de paz, estable y duradero, afirmó el terrorista Granda en diálogo con la emisora virtual Café Estéreo. También dijo, Simón Trinidad debe estar aquí en las conversaciones de paz. La revisión del proceso de Simón Trinidad puede darse. Todo esto cuenta ya con la bendición del nuevo mejor amigo del narcoterrorismo, el camarada Juanpa, cuando pide facultades para excarcelar a sus entrañables amigos. Doctor Londoño, cuando pa' Cuba me voy. 170.000 presos. 170.000 presos no hay en Colombia. Por todos los delitos que se han cometido en Colombia, en todos los rincones de la nación, no hay 170.000 presos. 170.000 de las FARC. No, eso tiene que ser un error en las cifras de alguien, William. De ellos, doctor, porque eso no lo sé, dice el bueno. tipo. Bueno, probablemente con la intención de meter 170.000 bandidos en las nuevas zonas, claro, que va de distensión que va a crear con cualquier nombre que sea Santos, porque se van a repartir el país. En eso están en La Habana ahora, diciendo dónde se concentran, entre comillas, los de las FARC, que ya lo dijeron, tienen que ser sitios donde no esté por ahí cerquita el ejército, porque ellos no se van a dejar enjaular. Una jaula es un sitio donde el ejército está cerca, así sea una jaula tan grande como el departamento del Caquetá o el departamento del Putumayo. Entonces, de lo que se trata es de acabar con el ejército, como lo hemos dicho y lo hemos repetido, ponerlo a jugar fútbol y ajedrez en los cuarteles, sí, mientras al país se lo acaban de entregar a los bandidos. Ese es el proyecto, y para eso no estaría mal 170.000 supuestos exguerrilleros, que son todos los bandidos, todos los simpatizantes, toda la gente de extrema izquierda que va a parar a esas regiones para dominarlas, para manejarlas, con la plata del Estado, por supuesto. No se le olvide, William, sí, señor, que las FARC han dicho exactamente cuánto hay que pagarle mensualmente a cada guerrillero después del conflicto para que viva bien. 1.800.000 pesos, mientras el salario mínimo, doctor, está en 700.000, y la gente levantándose a las 3 de la mañana, montarse a un bus que se demora 3 horas del sur de Bogotá al norte para ir a trabajar, mientras estos sinvergüenzas, por ir a rascarse el ombligo, les están pagando le están ofreciendo 1.800.000 pesos por hacer nada y por pagarles los crímenes, los secuestros, las extorsiones. Bueno, y eso sin contar el negocio del narcotráfico y el negocio de la explotación de los ríos, cuyas consecuencias nefastas el país no conoce porque tiene un gobierno dispuesto a encubrirlo y a taparlo todo.
Ya nos hablará de ese tema Alejandro Ramírez. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y hace noticia en el mundo el líder norcoreano Kim Jong-un, quien ha incitado a los investigadores nucleares de su país a lograr éxitos aún más grandes con el programa atómico después de que Corea del Norte asegurara haber realizado el pasado miércoles una primera prueba con una bomba de hidrógeno. Kim Jong-un ha apelado a expandir la fuerza nuclear tanto en calidad como en cantidad, haciendo referencia también al supuesto gran legado patriótico de los líderes de su país. Y aunque muchos, doctor Londoño, dudan de que Corea del Norte haya probado efectivamente una bomba de hidrógeno, sería muy peligroso, según expertos en seguridad internacional, subestimar la seriedad de las intenciones y la capacidad militar del régimen de Corea del Norte. Cabe recordar que Pyongyang inició sus investigaciones nucleares a mediados de los años 60 y luego de la Guerra de las Dos Coreas, que fue de 1950 a 1953, guerra que se dio entre Corea del Sur, apoyada por los Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas, contra Corea del Norte. Y el régimen del norte desde entonces ha utilizado su programa nuclear para generar una especie de lo que se conoce como una paz atómica y presionar así para lograr entablar un diálogo con los Estados Unidos, presión a la que Estados Unidos ha hecho caso omiso. Así las cosas, las posibilidades de arreglar la situación en la península coreana a corto plazo son cada vez menores, y aunque Kim Jong-un ha logrado ser caricaturizado por sus obsesiones y locuras, como por ejemplo decretar que todos los hombres de su país tengan su mismo corte de pelo, no podemos subestimar su capacidad militar y la amenaza que puede significar para Occidente y para el mundo. Y su porte demencial. Es que no se le olvide cómo hizo matar a su señor tío, que era su consejero. ¿Recuerda? Sí, es conocido por los fusilamientos a sus familiares y a la cúpula militar cuando lo contradice. Fusilamientos, Ángela, se lo tiró físicamente a unos perros feroces para que lo destrozaran y se lo comieran. Es que ese es un loco inmensamente peligroso. Y un loco armado es más peligroso todavía. Y si el arma es una bomba atómica o una bomba de hidrógeno, a ese tipo hay que ponerle cuidado. Porque pues él no es capaz de destruir a los Estados Unidos, pero sí es capaz de crear un problema del que la humanidad no se recupere en muchísimo tiempo. Kim Jong-un, mucho más loco que su papá y que su abuelo, peor que todos ellos, ha resultado este locato que es el amo de Corea. Y que vaya alguien a protestar o a decir una palabra, y no se le olvide que en Corea la gente se muere literalmente de hambre, y no se mueren más porque les llega comida gratis de China y de los Estados Unidos. China y los Estados Unidos han impedido una hambruna colosal en Corea del Norte, y la respuesta es que este locato sigue amenazando con su poder nuclear a toda la humanidad. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues llegó la hora de la verdad, llegó el momento decisivo en la venta de la gallina de los huevos de oro de los colombianos. Me refiero por supuesto a Isagen, cuya subasta con un único oferente no pudo ser atajada el día de ayer ante el Consejo de Estado, siendo esa quizá la última instancia a la que los ciudadanos, en este caso congresistas, acudieron con la esperanza de detener la venta del 57,6% de las acciones de Isagen que hoy pertenecen a la nación. Pues bien, el Consejo de Estado negó esa medida cautelar que pretendía frenar la controversial subasta, en la que desde ya anticipamos el ganador será el fondo de inversiones Brookfield Asset Management, el único proponente que participará hoy desde las 8 de la mañana en la puja, que no será puja. Hay que recordar, doctor Londoño, que si de antecedentes judiciales se trata, el mismo Consejo de Estado, hace unos años, ese Consejo de Estado que ayer no otorgó una medida cautelar, detuvo en su momento la subasta a la inversa, mediante la cual se pretendía adjudicar el tercer canal de televisión pública en Colombia. Pero volvamos al fondo canadiense. Lo denunció el periodista Gustavo Rugeles. El nombre de Tony Blair parece ser un nombre bien cercano al fondo. Uno de sus codirectores, precisamente, fue el jefe de gabinete de Tony Blair. Pero la historia no termina allí. Hay reportes, uno de ellos del Wall Street Journal, que señalan que el fondo canadiense está siendo investigado en Brasil por presunta corrupción. Venderán Isagen, no al mejor postor, sino al único. Otros 11 se desmontaron uno a uno de todo este proceso. Vienen debates, veremos cómo avanza el que tanto se anuncia en el Congreso, una moción de censura contra el ministro Cárdenas, quien ha
estado completamente comprometido con la venta de Isagen. Así amanecemos, doctor Londoño, con los ojos puestos, como los tendremos todo el día, en Isagen. Es una muestra también de nuestro gran prestigio internacional. Isagen se abrió al mercado y aparecieron 12 posibles proponentes que se fueron desmontando uno por uno, se fueron devolviendo, cogiendo su camino y largándose, para que quedara uno solo, que es precisamente el que tiene contactos con Tony Blair, ¿no? ¿Recuerda usted? Pues como si lo recuerda, si usted fue el que armó esa pelotera en el mundo entero, que le costó, entre otras, a Tony Blair su presencia en el mundo del Oriente. Sí, eso tuvo un costo inmenso y le costó al Partido Laborista el triunfo en las elecciones. Ese triunfo conservador tiene mucho que ver con lo que usted hizo aquí, para poner de presente qué era lo que estaba haciendo Tony Blair en Colombia. Pues ese fue el único que quedó, algo parecido a las 4G. ¿Usted se acuerda cuántas firmas de ingeniería internacional vinieron a a manifestar su interés por las famosas 4G y por las 3G? Y se fueron desmontando eso llovían, claro. Y se fueron devolviendo todas. Quedaron Luis Carlos Sarmiento y Mario Huertas, que se han ganado todas las licitaciones. Esa es la verdad. El cierre financiero. Sí, porque esos son detalles que se arreglan en el camino. Las cargas se arreglan en el camino. Ellos lo saben, los demás no lo sabían o no contaban con que pudieran arreglar las cargas y se devolvieron. En Isagen habrá un único postor, un contrato de yo y tú, es decir, todo lo contrario de una subasta. Lo de Isagen no solamente es irracional desde el punto de vista económico, es insostenible desde el punto de vista político, es impresentable desde el punto de vista jurídico. Una subasta solamente se produce cuando hay varios postores, no cuando hay uno solo, como sucederá hoy, cuando le entreguemos el bien más preciado que tenemos los colombianos a una firma canadiense que queda mucho por saber quién es y cuáles son los arreglos que tiene con Tony Blair, con el amigo de Juan Manuel Santos, y qué es lo que se nos viene por ahí. En todo caso, vamos a salir hoy de la joya de la corona. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Un grave problema ambiental pone en jaque a las comunidades ribereñas colombianas: la contaminación con mercurio. Los créditos de la investigación sobre dicho problema ambiental se los reconocemos al periodista Santiago Cárdenas, a quien fue adjudicado el premio Rey de España al periodismo. Al joven Cárdenas nuestras felicitaciones y los invitamos a leer su importante investigación publicada en el periódico El Colombiano. Lo hemos advertido una y otra vez: la catástrofe de la minería ilegal está acabando con nuestro país. No nos bastó con las deforestaciones masivas en ganadería extensiva y cultivos de coca, los que han aumentado de manera exponencial en los últimos 4 años. Hoy sufrimos los efectos en una sequía que se extiende inclemente sobre las comunidades desprotegidas, alejadas de los intereses políticos nacionales, hoy centrados en La Habana. Lo poco de agua que nacederos y afluentes ofrecen a las comunidades ribereñas vienen contaminadas con mercurio, un problema que se agrava producto del intenso verano. ¿Cuál es el problema? Que los niveles de mercurio en el agua son tan altos que aún en periodos de invierno sobrepasan los niveles aceptados por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, con la sequía, el problema es crítico. Se contaminan los pocos peces que en las riberas se pesca, los cultivos que son regados por los afluentes como el arroz vienen contaminados y los pastizales donde se alimenta el ganado también quedan contaminados. Este es un problema a nivel nacional. Afecta a municipios en 17 departamentos, los más afectados, aquellos donde la minería ilegal es promovida y fiscalizada por las FARC, en Chocó, Nariño o Antioquia, donde los campesinos colombianos comparten sus esfuerzos en la economía agropecuaria con el bandolerismo, el terrorismo, la extorsión que padecen de quienes hoy dialogan con el gobierno en La Habana, las FARC, y de quienes, sin importar el daño causado, se disponen a entablar diálogos con el gobierno, el ELN. Doctor Londoño, ¿cuándo será que la política colombiana centra su foco en este problema ambiental? Es que uno no sabe dónde es más grave, si en el Chocó, donde los índices de pobreza y desnutrición aquejan a la población,
o en Zaragoza, Antioquia, la zona más contaminada del país, donde las aguas van contaminadas con mercurio, cianuro y combustibles. Eso en todo el país, eso se suma a la contaminación de los ríos como producto de la elaboración de la pasta de coca y del clorhidrato de cocaína. En los ríos del sur de Colombia, en Tres Esquinas, por ejemplo, donde se encuentran tres de los más grandes ríos del país, en un paisaje realmente paradisíaco, no hay un pescado, pero cuando le digo que no hay uno, no le estoy exagerando, es que no hay uno solo. Los envenenamos todos con los malditos precursores químicos. Y ahora es el mercurio, en la explotación del oro. ¿Será que Otoniel también es el que explote el oro? Ahora, ¿quién será el que asuma esa responsabilidad histórica de destruir los ríos de Colombia y de envenenar a la población colombiana? Porque la están envenenando. Esa es la verdad. Y en un minuto estaremos con Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, para hablar de un tema que concierne tan directamente a los colombianos, a la inmensa mayoría de todos y al resto del país, porque la capacidad de compra de los consumidores y de las familias colombianas es un tema esencial de la economía, además de ser una cuestión de justicia y de orden social. Julio Roberto Gómez estará con nosotros en un minuto.